Bienvenidos al programa Discípulos. Jesús dijo: haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo. Atrévete a creer y a poner por obra lo que aprendemos juntos en el programa Discípulos. 25 minutos que pueden transformar tu vida. Esta entrega del programa Discípulos, este sería el quinto mensaje de la serie Fieles en la casa y probablemente con el que cerraremos este llamado de atención, este mensaje que sobre todo nos vuelve el corazón hacia nuestro hogar, a ser fieles en lo que pues Dios nos ha encomendado en primera instancia, que es nuestra propia familia, esas relaciones tan importantes. Tengo mi Biblia abierta en Lucas capítulo 11. Leo en el versículo 14. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. De este hecho podemos deducir pues que muchos problemas pueden estar ocasionados por espíritus, problemas físicos, ciertas limitaciones, problemas también en las relaciones pueden estar ocasionados por espíritus. Jesús sabía distinguir cuando una enfermedad era parte de una herencia, algo genético o de un deterioro de la salud sin más, y cuando detrás había un espíritu, como en este caso el hombre estaba mudo debido a un espíritu que le tenía oprimido. Y el demonio salió porque Jesús tiene autoridad sobre todo poder, sobre toda fuerza de las tinieblas. Él, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, venía representando un reino superior, un reino al que tenía que obedecer, el reino de las tinieblas. El mudo queda libre de ese espíritu y comienza a hablar, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Esa era la conclusión a la que llegaban. Entonces Jesús, verso 17, les explica pues algo que es muy elemental y fácil de entender. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Satanás había estado mucho tiempo en la eternidad viendo cómo funciona el reino de Dios, y que para que un reino o una casa se mantenga en pie, tiene que haber un orden. Así que a pesar de que él siembra el caos, el desorden, y le encanta destruir, es un ser maligno, despiadado, totalmente pervertido, perverso. Sin embargo, dentro del reino de las tinieblas, él ha establecido un orden, y la misma Biblia, a través del apóstol Pablo, nos dice que en las regiones celestiales hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. O sea, hay escalafones, como en un ejército, una jerarquía, y se divide el reino de las tinieblas por regiones celestiales. Vemos en el libro de Daniel cómo habían espíritus operando sobre reinos, naciones, zonas, provincias. Así que, así como en el reino de Dios también hay un orden, en el reino de Dios también hay una forma de trabajar bien estructurada. Eso lo aprende Lucifer allá en el cielo, y el modelo lo lleva a su reino de tinieblas, que es un reino usurpador, que es un reino que intenta derrocar al reino de Dios y tomar el lugar. Ese fue el deseo que apareció en el corazón de ese
querubín protector llamado Lucifer quería ser igual a Dios, quería poner su trono junto al trono de Dios, quería llevarse él la gloria y ser el que en última instancia estuviese al mando. Entonces, sabiendo que no iba a competir contra el reino de Dios, siendo minoría como es, porque recuerden, consiguió rebelar contra Dios una tercera parte de los ángeles, 2/3 partes, por lo tanto, quedaron fieles. Pero siendo minoría, si encima de todo está dividido contra sí mismo y los mismos espíritus están echándose los unos a los otros, haciendo guerra interna, ¿cómo su reino lleva ya siglos en la tierra y ha permanecido? Porque evidentemente hay un orden, hay una forma de funcionar. Satanás en ese sentido no es tan ignorante o no es tan tonto como para permitir que se le divida la casa, sino que la mantiene unida, estructurada para seguir haciendo su trabajo, que es matar, robar y destruir, hasta que llegue el día que Jesucristo regrese a la tierra y lo ate y lo eche al lago de fuego, al lugar de tormento eterno, que es el lugar que le corresponde. Mientras tanto, intenta hacer cuanto puede en la tierra. Así que Jesús establece ese principio, que una casa, si está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Y él, pues no echaba a los demonios por Satanás, el príncipe de los demonios, porque entonces el reino de las tinieblas estaría sufriendo una guerra interna, cosa que no ocurre, sino que explica lo que estaba aconteciendo en verdad. En el versículo 19, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Un claro síntoma de que Jesús venía del cielo, era el rey y representaba al reino de Dios, era esto: su autoridad sobre los espíritus, su poder vencedor sobre Satanás y sus secuaces. Era una señal, y por eso dice, vamos a ver, si hasta vuestros hijos, evidentemente en una alusión a los discípulos que estaban también en su nombre echando fuera a los demonios. ¿Recuerdan cuando volvieron celebrando? Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, no os alegréis de eso, sino de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es que ostentáis una autoridad que está sobre vosotros y en mi nombre salen los demonios, pero enfocaos en que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, Jesús dice, si vuestros hijos echan fuera a los demonios en mi nombre, ¿eso qué habla? Habla de que ellos también son parte del reino de Dios. Ellos también están operando bajo la autoridad de Dios porque me están siguiendo. Eran esos hijos que iban a juzgar a los judíos, eran los discípulos de Jesús. Este mover de Dios con poder, con autoridad, libertando a los cautivos, deshaciendo las obras de las tinieblas, sanando a los enfermos, era una visitación de Dios. Era lo que también en otro lugar Jesús les explica a los fariseos. No digáis que el reino de los cielos pues, va a venir por aquí, va a venir por allá, va a venir más adelante. ¿Es que no veis que el reino de los cielos entre vosotros está? Se estaban obrando señales y milagros como para que ellos vieran, pero estaban completamente ciegos. Si Jesús echaba fuera a los demonios, si Jesús libertaba a las vidas como este mudo, que no podía hablar, su lengua estaba impedida debido a un espíritu que lo tenía enfermo, que lo tenía en ese límite, pero ahora viene Jesús y echa al demonio para que la persona sea restaurada, porque eso es lo que Dios ama hacer, eso es lo que el Señor ha venido a hacer. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él ha venido a sanar, a libertar, a restaurar, a volver al hombre a su dignidad original, a su estado como lo concibió la mente amorosa del Creador. Eso es lo que Cristo vino a hacer y lo que nos ha encomendado también a nosotros, sus discípulos. Si eso estaba pasando, es que la luz vencía las tinieblas, es que venía un reino superior
a derrocar un reino que hay sobre la tierra y todavía opera sobre la tierra, el reino de Dios. De manera que empecemos poniendo esta base. Una casa tiene que estar unida y Satanás intenta dividir la casa para que se venga abajo. Pero si la familia está unida y sobre todo unida con el cielo, viviendo en el reino de Dios, bajo la autoridad de Dios, será una familia victoriosa, invencible. Vendrán las pruebas de la vida, vendrán las dificultades, pero esa casa se mantendrá en pie como una casa que ha sido bien edificada sobre la roca. Pero sigo leyendo. Jesús dice, pero si yo por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y les cuenta esta especie de metáfora, esta especie de parábola. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Evidentemente aquí Jesús no está hablando ni de casas ni de palacios, está hablando de vidas como la del mudo que había sido sanado porque Jesús echó fuera el demonio de mudez. Entonces está hablando de más del ser humano, o si quieren ustedes trasladarlo a una entidad mayor que el simple sujeto, una casa como familia, una comunidad como puede ser una iglesia. A eso se está refiriendo Jesús. Si una persona está bajo la autoridad de un hombre fuerte, de un espíritu, en el contexto, este hombre no podía hablar, estaba cautivo, era un esclavo del diablo, no podía hablar, estaba mudo por un espíritu que era más fuerte que el hombre porque tenía autoridad este espíritu sobre el hombre. Es un asunto de autoridad. Pero llegó Jesús, uno más fuerte, ató ese espíritu de mudez y lo mandó fuera, de manera que este hombre ahora podía hablar, ahora este hombre quedó libre, quedó sano. Pero Jesús explica este principio. Si ahora que la salud ha sido restablecida en este sujeto, no llena ese vacío que ha dejado el espíritu que salió, con una nueva autoridad, la autoridad del reino de Dios, con un nuevo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, Satanás, que tiene muy mal perder, el espíritu que salió, se armará, volverá a hacerse fuerte, cogerá 7 más fuertes que él para intentar recuperar la vida que ha perdido, el espacio que ha perdido, y el estado postrero de este hombre será peor que el primero. Así que el que había quedado libre y ahora hablaba y era sano, inmediatamente tenía que venir a Cristo y pedirle: Jesús, ahora sé el Señor de mi vida, sé el Rey de mi vida, me pongo bajo tu autoridad, lléname con tu Espíritu Santo. Y así es como podría prevalecer cuando el enemigo intentase derrotarle de nuevo y tomar otra vez ese palacio, esa casa que es el ser humano, que es la persona. En fin, es una verdad que se puede trasladar a muchos ámbitos, a muchas esferas. Es más, a veces yo predico el Evangelio y hablo de la salvación y de la obra del reino de Dios usando este mismo
texto y esta enseñanza de Jesús. Satanás se había posicionado en la tierra como un hombre fuerte. El palacio que tenía era la creación y la humanidad. Y él estaba armado con dos armas, sobre todo el pecado y la muerte. Y nosotros éramos el botín que tenía custodiado. Él era el opresor que tenía, el tirano que tenía subyugada a la humanidad. Pero llegó Jesucristo, uno más fuerte que Satanás, el diablo, le quita sus armas, venciendo al pecado y venciendo a la muerte, lo desarmó a Satanás, el diablo, le quita las armas, lo ata, lo quita del trono para ponerse él ahora en el trono y recuperar el botín, recuperar el palacio. Y el palacio es la tierra y el botín somos nosotros, su pueblo, los seres humanos que ahora estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Esa es la buena noticia del Evangelio, que está en acción, que se va a consumar, porque todavía el príncipe de este mundo está en la tierra, el mundo yace aún bajo el poder del maligno, Jesucristo ya le ha derrotado, pero todavía él no está del todo vencido. Le dio un golpe mortal en la cruz, pero nosotros tenemos que llevar la autoridad de Cristo y el reino de Dios a toda la tierra, dar la oportunidad a todos los hombres que decidan entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y Cristo y el reino de las tinieblas, y seguir en sus pecados. Y el Señor está dando tiempo a la humanidad para que escojan creer o no creer, convertirse o no convertirse, abrazar o no abrazar el Evangelio. Y cuando el tiempo se haya cumplido, el Señor regresará y ahí su victoria se establecerá en totalidad. Por eso el enemigo está rabioso, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero quiero hablar hoy, en el tema de hoy, de fieles en la casa, para que seamos nosotros hombres también fuertes y mujeres fuertes, que cuidamos nuestros hogares, que cuidamos nuestros matrimonios. Si sigues con nosotros después de esta pausa musical, concluimos la enseñanza y seguro va a ser de mucho provecho, de mucha edificación para tu vida. No te vayas, y esta melodía, Siervos para tu gloria, es la que escuchamos. Discípulos, con el pastor Juan Carlos Parra. Sigue con atención la conclusión de la enseñanza para hoy. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervos servicio, hasta los sumos se humilla, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Su amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Estás en el programa Discípulos con el pastor Juan Carlos Parra. Comunícate con nosotros en el correo contacto@discípulosradio.es o busca nuestro perfil en Facebook, Discípulos Radio. Sigue con atención la conclusión de la enseñanza para hoy. Un siervo para tu gloria, cantaban desde Sovereign Grace. Hazme un siervo para tu gloria. Estamos hablando de ser fieles en la casa y quiero tomar esta expresión de Jesús. Hombre fuerte. En el griego, isjuros. Isjuros, un hombre fuerte, valiente, guerrero, poderoso. De esa forma se puede traducir. Su equivalente hebreo es Gibor. Y a Dios se le llama así, Gibor. Se le llama varón de guerra, Dios fuerte, Dios poderoso. Se le llama el todopoderoso, el poderoso Dios. Y se usa la palabra en hebreo Gibor. Cada vez que usted ve, o casi siempre que usted ve, es fuerte, te dice valiente. La palabra valiente es Gibor. Los valientes de David es la palabra Gibor. Cuando se le presenta el ángel a Gedeón y le dice, hombre fuerte y valiente, usa la expresión Gibor. Es un hombre fuerte, es una mujer valiente. Alude a un campeón, a un conquistador, a un gigante, a uno que es esforzado, a uno que es valiente. Aquí se usa en griego el término isjuros, que escasea, la verdad, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para que podamos ubicarnos un poco, cuando dice que el Señor no ha escogido a lo poderoso, a lo fuerte, sino que ha escogido a lo débil para mostrar su gracia, para mostrar su gloria. Pero que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Pues bien, la palabra que se usa ahí es isjuros, lo fuerte de Dios, lo isjuros de Dios. Dios nos toma como hombres, como este mundo, esclavos, bajo el pecado, limitados por Satanás el diablo. El Señor nos toma como lo necio, lo pobre, lo vil, lo menospreciado, y nos hace hombres fuertes, mujeres fuertes, sus valientes, sus guerreros, sus campeones, sus isjuros. También en Apocalipsis hay varias ocasiones, un par de momentos donde aparece un ángel del cielo, una especie de arcángel, una especie de ángel, digamos, principal, y se le llama isjuros. No es un ángel cualquiera, sino que en este caso, para tocar una trompeta o dar un anuncio muy importante, el Señor envía a un principal de entre los ángeles, a un isjuros, a un hombre fuerte del reino de Dios. Jesús dice aquí que en un palacio había un hombre fuerte, bien armado, que custodiaba su palacio y así sus bienes estaban seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Y este es Jesucristo, el más fuerte, el Gibor, el Dios fuerte, el Dios poderoso, todopoderoso, que liberta aquel palacio, aquella vida, aquella casa. Pero Jesús sigue con la historia y dice que como esa casa se queda barrida y limpia, pero sin un hombre fuerte, sin una autoridad, esa casa se queda como en una especie de vacío de poder, de vacío de gobierno. Sin un gobierno legítimo puede regresar el espíritu que salió con 7 más fuertes que él a recuperar ese palacio, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. El énfasis de Jesús ahora es que no es suficiente que una vida sea liberada. Se tiene que establecer en esa vida gobierno. Tiene que venir el Señor con su presencia a llenar la casa. Se tiene que establecer una autoridad legítima, o que esa casa sea
anexada al reino de Dios, que esté bajo el reino de Dios, porque si se queda en terreno de nadie, Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. En esta guerra entre el bien y el mal no hay medias tintas, no hay grises, o estás del lado de la luz o de las tinieblas, o estás con Cristo o estás contra Él. ¿Por qué? Porque el enemigo te tiene bajo su tiniebla, bajo su oscuridad, bajo su reino. Por lo tanto, es muy importante poner nuestra vida bajo la autoridad, bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Dios, y que nuestra casa esté bien llena de la presencia del Señor, que entonces no va a permitir que el postrer estado sea peor que el primero, sino que al revés. El Señor nos va a llevar de gloria en gloria. Su reino aumenta, su reino progresa y crece en nuestra vida. ¡Qué hermosa lección! ¡Qué importante! Ahora quiero trasladarlo a la familia. Pues bien, en la familia, en casa, en el hogar, necesitamos gibor, necesitamos isjuros. Que el hombre sea un hombre fuerte, que establezca el gobierno de Dios lleno del Espíritu Santo, y que la mujer sea una campeona, una gibor, una isjuros, una mujer fuerte, que cuide a sus hijos, que cuide a su esposo y su matrimonio. Así Dios nos quiere plantar en nuestras casas, como hombres fuertes que custodian la familia. Dios nos ha confiado áreas que son nuestra autoridad. Nos ha delegado su gobierno y su reino. Él no espera hacerlo todo por ángeles o por su Espíritu Santo, sino en colaboración con nosotros. Y usted debe ser el hombre fuerte, que si vuelve el enemigo a querer meterse en la casa, se da cuenta de que hay armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay una casa llena de luz. Hay presencia de Dios. Hay autoridad y gobierno legítimo, y por lo tanto la puerta la tiene cerrada completamente el reino de las tinieblas. Ya puede venir con 7 o con 7,000 espíritus malignos, que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el hecho para mí de ser fiel en mi casa implica que yo cuide mi vida para ser un hombre de Dios, un hombre fuerte, un campeón, que viva en el gobierno de Dios yo. El reino tiene que comenzar dentro de mí, y de dentro de mí establezco el reino y el gobierno de Dios, la autoridad de Jesús en casa, con mis hijos, con mi esposa. 3/4 de lo mismo para mi mujer, para mis hijos, porque todos hemos de ser hombres fuertes que cuidan el palacio, que cuidan la casa. Y luego hay otras áreas, cuidado, que Dios nos va a encomendar, como pueden ser nuestra empresa, un ministerio, la iglesia. Si eres líder de jóvenes, cuida a esos jóvenes como un hombre fuerte que guarda, que protege, que no permite que una autoridad ilegítima del reino de las tinieblas acampe a sus anchas o se cuele en un determinado lugar. Necesitamos ser hombres fuertes y posicionarnos así en las ciudades, que haya autoridad del reino de Dios a través de nuestras vidas y de nuestras familias. Este principio que se aplica tan bien para el caso individual de este endemoniado que era mudo y fue libre, este caso que se aplica también para predicar sobre la salvación de Jesucristo y cómo el reino de Dios deshace el reino de las tinieblas y restaura todas las cosas, también lo podemos aplicar ahora a nuestra vida, que nosotros seamos uno más fuerte, un isjuros, uno que vive como un campeón, una campeona, llenos del Espíritu Santo, con el gobierno de Dios en nuestra vida, y así vamos a poder proteger lo que el Señor nos ha confiado, que el enemigo no nos arrebate nada de lo que Dios nos ha dado. Con la ayuda de Él seremos fieles en la casa. Ese es el desafío que todos, cada uno de nosotros tenemos. Y yo te pido ahora, Padre, que esta verdad que hemos sembrado, este principio de tu reino, que, Padre, dé fruto. Riega esta semilla para que dé fruto. Da más entendimiento. Añade más revelación. Que cuando leamos de nuevo Lucas 11, del 14 al 26, el panorama sea mucho más amplio, mi Dios. Que cada uno de nosotros nos posicionemos y le digamos a Satanás: no tienes parte ni arte. Esta casa
es una casa llena del reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, y yo tengo la responsabilidad de sojuzgarla. Como en un principio Adán y Eva ejercían dominio, sojuzgaban la tierra, quizás no podemos ejercer esa autoridad sobre toda la tierra, porque hay muchas cosas que aún no están bajo los pies de Cristo, pero sí nuestra casa, sí nuestro matrimonio y sí nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Creemos que nosotros también seremos fieles. Esa es nuestra seguridad y gracias por tu victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues te mando un abrazo con mucho cariño. Hasta la semana que viene. Dejamos por el momento el tema de fieles en la casa. Abriremos un nuevo tópico. No te lo pierdas. Esto ha sido el programa Discípulos. Hasta la próxima. El tiempo se nos ha agotado. Te esperamos la próxima semana en el programa Discípulos. El desafío sigue en pie para todos. Ser más y más como Cristo. Escríbenos o búscanos en la red. Recuerda, contacto@discipulosradio.es y nuestro perfil de Facebook, Discípulos Radio. Te dejamos con esta promesa que citamos de labios de Jesús. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Que así sea. ¡Hasta pronto!